La reciente medida por la cual optó el gobierno nicaragüense, me preguntabas sobre lo que había detrás de la orden religiosa liderada por la que hoy pues es santa, ¿no? De acuerdo a las prácticas del catolicismo. La señora esta Teresa de Calcuta fue agente de la Agencia Central de Inteligencia por décadas. Ya vamos a elaborar en algunos detalles, como por ejemplo todos los documentos clasificados y desclasificados del propio gobierno de los Estados Unidos, que hasta hoy, hasta la fecha 2022, siguen todavía con algunos documentos manteniéndolos top secret y se han negado a abrirlos, aunque ya en algunas ocasiones han habido algunos documentos en donde está clara la conexión Madre Teresa de Calcuta y su orden de monjas con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. Nos preguntaban que por qué se había tardado mucho el gobierno nicaragüense de expulsar a todos estos agentes de la CIA, incluyendo a muchos dentro de la jerarquía de la Iglesia Católica. Y eso pues solamente el gobierno de Nicaragua puede explicarlo, porque se habían tardado tanto. Lo que estamos, a lo que estamos respondiendo es a todas esas inquietudes que existían sobre la aclaración de la señora Teresa de Calcuta con sus conexiones directas con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. El programa no hay limitación de tiempo, obviamente, pero vamos a tratar de cubrir algunos elementos que ya pues son públicos y por lo consiguiente queda más que justificada la acción de un gobierno soberano, libre, independiente, de asegurar sus fronteras y de cuidar a su nación de agentes secretos. Obviamente el número de religiosas que todavía quedan quizás dentro del territorio nicaragüense no se sabe, aunque ya por acción del gobierno la expulsión ya se hizo pública y legal. La señora Teresa ha sido fue utilizada y trabajó para los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América durante lo que se conoce como la Guerra Fría. Los periodos de la Guerra Fría que culminaron con la destrucción, la desintegración de lo que se conocía como los países del bloque socialista, incluyendo lo de la Unión Soviética en 1990-1991. La señora Teresa de Calcuta jugó un papel predominante, importantísimo, y que obviamente se une a otras figuras como la familia de los Lama, el Dalai Lama, que también estaba conectado directamente a la Agencia Central de Inteligencia a través de sus dos hermanos que sí estaban en las planillas de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. En el caso de la señora Teresa,
Entre las misiones que tenía, por ejemplo, una fundamental, siendo ella pues por eso le llaman Teresa de Calcuta. Vamos a hablar también de sus raíces albánicas, pero una de las funciones principales era detener a la India, tratar de trabajar en la dirección de que la India no cayera en la influencia, en la esfera de influencia de lo que en aquel tiempo era la Unión Soviética y el bloque socialista. De allí que la India, o como sabemos, siempre jugó un papel predominante en el sentido de no aliarse a la Unión Soviética. Era parte fundamental de lo que se conocía como el movimiento de los no alineados. Aquí la señora Teresa de Calcuta, no quiere decir que ella fue la arquitecta de eso, pero en el ajedrez que manejaba la CIA, ella representó un papel fundamental en, en no en detener que la India se metiera directamente en la alianza de la Unión Soviética y los otros países del bloque socialista. La señora Teresa de Calcuta nació en lo que hoy se conoce como Macedonia del Norte. Póngale atención a esto también, porque Macedonia recién ha sido dividida por Estados Unidos, ha sido partida en dos, Macedonia y Macedonia Norte. Esta señora nace en la parte que se conoce como ahorita el norte de Macedonia, allá por 1910, por esos años nace la señora Teresa, un poquito más específicos a fines de agosto 26 o 27 dicen algunos, pero fue del año de 1910. Y muere en la India, en donde tenía su cuartel general, en donde era financiada directamente por los servicios secretos de los Estados Unidos de América, y lo hicieron a través de la religión para que no hubiera obviamente demasiadas sospechas de que era una espía de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces, bajo esa bandera andaba por todo el mundo que los servicios de inteligencia de los Estados Unidos le ordenaran que fuera. Así que en septiembre, una tarde del 5 de septiembre, muere esta señora en el año, como les decimos, de 1997. Y en sus años de espía, ella siempre trató de romper el sistema de valores de la Unión Soviética y trató por todos los medios de meter la ortodoxia católica, el Opus Dei. Ella era miembro del movimiento Opus Dei dentro de la Iglesia Católica. Este es uno de los movimientos, doctrina más recalcitrante, más ortodoxa, más ultraderechista y conservadora de la Iglesia Católica. Así llega en los momentos de la desintegración, es enviada por la Agencia Central de Inteligencia y empieza a conquistar a la señora esposa de Mikhail Gorbachev. ¿Se acuerdan ustedes? Aquella señora que salía en la televisión, la señora Raisa Gorbachev.
y logra meterse con ella, logra ganársela a tal grado de que le abren las puertas completamente a su orden y ahí entra con todos sus elementos los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. Hay hoy documentaciones, hay fotos, videos, cuando ella se encuentra en lo que fue la Unión Soviética. Y se pudiera decir que en parte fue bastante efectivo su trabajo. Ya les vamos a hablar también de la conexión directa que cómo la utilizó los Estados Unidos en la administración de Ronald Reagan para trabajar con los contras allá en Nicaragua, con los mercenarios contras que los Estados Unidos financió y entrenó, y la mandaron a los campamentos de los contras y estuvo trabajando con ellos, dándoles, como decía un experto en esos asuntos, dándoles la bendición después de que venían de asesinar nicaragüenses, hombres, mujeres, niños, y de romper hospitales, bombardear escuelas. Ahí estaba la señora Teresa de Calcuta bendiciendo a los contras. Obviamente esa era su misión que se le había encomendado directamente en esa región en ese momento particular. Y siempre era una visitante, nos dicen, constante a la Casa Blanca. La veían seguido en la Casa Blanca a la señora Teresa de Calcuta. Ahora obviamente usted pues puede hacer sus propias conclusiones de qué pudiera estar haciendo una señora que decía defender y trabajar y luchar por los pobres, visitando a todos los presidentes de los Estados Unidos en sus respectivos términos presidenciales. Amiga personal del señor Ronald Reagan, lo visitó muchas veces, obviamente cercano a ese presidente, porque ustedes se acuerdan muy bien que fue en esa presidencia, en esos 8 años de elección y reelección del señor Ronald Reagan, que Nicaragua pasó por una invasión cruel, temible, terrorista y sangrienta, en donde la Madre Teresa de Calcuta tuvo su misión, su protagonismo, pagado obviamente por el gobierno de Estados Unidos. Decía un conocido de este tema, decía, ella tenía que estar en los lugares correctos, a la hora correcta, en el tiempo correcto, hablando con las respectivas figuras y tenía para eso el reconocimiento del gobierno estadounidense, la ayuda financiera del gobierno, y se le brindaba absolutamente todo para que funcionara así con esa cubierta de su religión. Muchas veces aquí nos están preguntando si andaba, hay bastante documentación en donde está allí personalmente hablando con los presidentes, en el caso de Ronald Reagan, de su vicepresidente George Bush, cuando el señor George Bush gana la presidencia en después de 1988-89. Ahí también aparece
seguido visitando al señor George Bush y, eh, y obviamente los cuadros de los servicios de inteligencia, la Agencia Central de Inteligencia, la inteligencia y británica, la inteligencia israelita, llegan a la conclusión de que sería bastante factible que se le reconociera a esta señora dándole el Premio Nobel de la Paz. Y es así como, ¿se acuerdan ustedes? En 1979, esta agente de la CIA logra su Premio Nobel de la Paz. Y décadas después, el actual Papa, el Papa Francisco, declara ahora se comprueba, por recomendaciones del gobierno de los Estados Unidos, declaran a la señora Teresa de Calcuta santa. Y sí, aquí estamos leyendo lo que usted nos está escribiendo, y montan todo un aparato de propaganda en donde también decían que había sanado a enfermos de cáncer en algunas partes del mundo, incluyendo a algunos que ya estaban muriéndose en Brasil, y que este es un acto que solamente pudiera haberlo proporcionado un santo. Todo esto lo pusieron alrededor de el reconocimiento de darle la santificación. Sí, usted nos está escribiendo acá que también ha logrado ver algunos documentos de la Agencia para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos, en donde allí aparece obviamente en varias ocasiones el nombre de la señora Teresa de Calcuta. Y es lo que les estamos diciendo ahorita. Lo que aquí usted también nos está confirmando que ha logrado ver. Por eso les decíamos que hay documentos ahorita que ya están, especialmente los desclasificados, que pueden tener acceso al público. Obviamente tiene que hacer un trabajito de investigación. En el 2015, aquí hay un acta que dice el Acta de la Libertad de Información, que por mandato del gobierno tiene el gobierno que hacer público los documentos, con algunas excepciones. Recuérdense ustedes que todavía no se sabe en realidad cómo fue que asesinaron al presidente John F. Kennedy o al reverendo Martin Luther King. En esos casos, el gobierno, esos son excepciones en donde el gobierno dice el derecho a no sacar esos documentos. En el 2015, que hubieron solicitudes, el gobierno se negó a sacar los documentos en referencia a la conexión Madre Teresa de Calcuta y los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América. Usted se preguntará, bueno, pero si no hay ninguna conexión, ¿por qué no sacaron todos los documentos? Y fue negada la aplicación.
National Security Agency. Decían que no se podía porque tenían el sello de Top Secret o E-Secret, o sea, top secreto y secreto. Luego, unos años después, hubo una orden judicial en donde se decía que era mandatorio desclasificar algunos documentos. Y en ese caso sacaron algunos documentos, pero ya venían con, cuando ustedes leen algunos documentos que están ya borrados y que tienen manchas negras y que ya no se puede leer lo que tienen. Así están estos documentos. Ya manchados de negro y ya obviamente no se pueden leer. Y de igual manera, allá por el 2019, 2020, también hubo otra apelación en donde se pedía que ya no habían condiciones para seguir manteniendo documentos top secret. Pero de igual manera, el gobierno dijo lo mismo. No, dada la naturaleza de la documentación, no podemos sacarlos. Y ahí siguen. Dice acá, nosotros hemos estado revisando documentos también. Dice, sí, correcto. Sí, esos son los documentos de los que hemos estado hablando. Aquí nos han mandado unas tomas. Cuando se acordarán ustedes que durante la presidencia de Donald Trump, pidió que una mujer fuera la directora de la Agencia Central de Inteligencia, la señora Gina Haspel, que por cierto le decían tenía varios apodos. Uno de ellos era la señora de la muerte, la señora de acero, porque esta torturaba, la Gina Haspel. Y hay documentaciones que indican que era bastante cercana la Madre Teresa de Calcuta a esta terrorista, dicen algunos, torturadora, que Donald Trump la escogió como directora de la Agencia Central de Inteligencia. Y es interesante porque la misión que tenía la Madre Teresa de Calcuta, que le había dado la CIA, era de llevar comida a la parte de Sudán que luego después, ya en los planes de los Estados Unidos, se iba a dividir. Por eso hoy usted bien lo sabe que Sudán ya no es la Sudán sola de antes, sino que es Sudán partida, Sudán del Norte y Sudán del Sur. Entonces, les decíamos que hay ya más información que antes, no toda la que debería de estar disponible, pero está lo suficientemente aclarado el por qué un gobierno democrático, un gobierno soberano, le dice a una orden financiada por la Agencia Central de Inteligencia con agentes de la CIA que se retire del país. Y eso queda bien claro. De igual manera les decíamos, porque aquí nos preguntan que cuál era la explicación tardía
por qué hasta hoy el gobierno de Nicaragua tomaba estas medidas. Bueno, se les decía de que es algo que el propio gobierno nicaragüense debe de responder. Aquí lo que tenemos es que en Nicaragua el papel que desempeñó la señora Teresa de Calcuta durante la invasión de los Estados Unidos con los contras, ahí sí jugó un papel bastante importante porque decían acá, ella fue la representante, decía ahí, del Dios de la iglesia, ahí con los contras, en donde estuvo justificándoles a los contras que siguieran con su campaña terrorista de destrucción, porque ellos estaban salvando a los nicaragüenses de los diablos sandinistas. Así está esa expresión acá. Y nos hacen recordar que el régimen del dictador de los Duvalier, el Papa Doc Duvalier, padre e hijo, que mantuvieron a Haití en una condición permanente de terrorismo económico, la señora Teresa de Calcuta tenía también una misión bastante directa e importante acá, con con los Duvalier, y pasaba bastante tiempo en Haití, y ahí tenía su orden religiosa en Haití, era una de las más grandes de la región. Entonces, esa conexión Duvalier, Madre Teresa de Calcuta, también es de verla bien de cerca, y hay documentaciones al respecto para todos los que quieran profundizar en ese sentido. Se acordarán también de uno de los grandes escándalos financieros que se dieron en Estados Unidos. Por ejemplo, uno de los más corruptos financistas, ladrones, que también se dice tenía conexiones con los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, como lo es un financista que se llamaba Charles Keating, que le dio más de $1 millón. Este señor Keating fue condenado y se fue a la prisión. Ustedes se acuerdan del el famoso escándalo de las Savings and Loans escándalos, 1986-1995. Allí, inclusive, la señora Teresa de Calcuta llega a defenderlo al juicio. Personalmente llega. Nos dicen, hay dos fuentes, unas nos dicen que fue personalmente y otra que lo hizo a través de documentaciones. El punto es que llega y habla de que el señor Keating era una gran persona, un buen carácter, y que merecía el mejor tratamiento, y que en ningún momento se le tratara como lo que no era, que decía ella que no era criminal. Obviamente, pues no llegó eso a nada, porque se comprobó por completo que era un gran ladrón. Y esta señora tiene conexiones, tenía conexiones con los sectores más recalcitrantes y oscuros, no solamente en Estados Unidos. Para el rompimiento, por ejemplo, de Yugoslavia,
cuando Estados Unidos invade Yugoslavia y la rompe en 6 pedazos, ya la señora Teresa de Calcuta había hecho un gran trabajo adentro de Yugoslavia con su orden de las monjas, agentes de la CIA, llevando el Opus Dei al, a lo que fue la gran federación de Yugoslavia. También se acordarán ustedes de aquel gran desastre que hubo, el famoso Bhopal desastre, el desastre de Bhopal en la India en 1984 con aquella gran corporación que se llamaba la Union Carbide, Unión Carbide. Anduvo defendiendo ella a los dueños de esta corporación, que no se les condenara, que había sido un accidente. Tenía conexiones directas con la Dama de Hierro, la famosa aquella, ¿se acuerdan ustedes? La Margaret Thatcher, que invadió Argentina, que era la madre de la privatización. Ella era la madre del neoliberalismo privatizativo y Ronald Reagan era el padre, madre y padre. Y de ahí empieza, ustedes saben, a radicalizarse el modelo económico neoliberal. Era una figura poderosa. Ya ven ustedes, hay diferentes áreas y estaba en todo el mundo. El tiempo que se nos va, están ustedes mandándonos toda esa. Aquí nos dicen, sí, nosotros, bueno, usted parece que nos está diciendo que estaba en Nicaragua, dicen los 80s, y se dio cuenta que es cierto del papel, el papel que desempeñó esta terrorista, dice. Sí, bueno, disculpas a los demás por todos los comentarios que estamos recibiendo, pero obviamente pues no les puede dar lectura a todos. Estamos tratando de ser inclusivistas hasta donde se pueda. Entonces, eso que nos habían pedido con algunos detalles es lo que hemos estado tratando de traerles, en vista de que como respuesta a explicar el movimiento que hizo el gobierno nicaragüense de expulsar a esta organización, quitarle su estado legal en el país, y obviamente no pudieron dar cuenta de todo lo que reciben y no pudieron cumplir con esa orden del gobierno nicaragüense de que simple y sencillamente mostraran sus ingresos, que eran legales, y cosa que es imposible porque reciben todos esos fondos clandestinos de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que por razones obvias no pueden declararse por medios legales. Eso entonces con lo que respecta al papel de esta agente de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, que hoy, le decíamos, el Vaticano la santificó. Algo material, obviamente, para otro programa.